Muy bien. Eh, Muchas gracias a Dios por permitirnos estar en estos momentos hablando de su maravillosa palabra, aprendiendo para poder crecer espiritualmente. Y lo aprendemos aquí sentado, aquí desde la conformidad de nuestras casas, pero la sociedad en la que nos desenvolvemos cada día. Ese es nuestro lugar de práctica. Hoy vamos a entrar a estudiar Gálatas, el capítulo 3, y vamos a aprender acá que el apóstol Pablo en los primeros dos capítulos se dedicó a presentar argumentos a favor más bien de su elección divina, del apostolado que fue impartido por orden divino y no por origen humano. Y también presentó argumentos a favor del evangelio que él recibió directamente de Cristo. En algunas cartas se habla del evangelio de Pablo y Pablo dice mi evangelio, pero lo dice porque era lo que él predicaba, lo que él enseñaba por la gracia de Dios. Pero en realidad era el mismo evangelio que recibieron también los apóstoles, los primeros apóstoles, sino que este evangelio fue revelado directamente a Pablo y él no fue instruido por seres humanos antes de ser bautizado, sino que fue instruido por el mismo Jesús, por el mismo Espíritu Santo. A partir del capítulo 3, vamos a ver que Pablo ahora se va a enfocar en los miembros que conformaban la iglesia de los Gálatas, porque estos, como ya lo hemos manifestado en enseñanzas anteriores, estaban siendo influenciados por personas que afirmaban que para recibir la salvación completa, además de tener fe en Cristo, era necesario obedecer a los mandatos de la ley. Es decir, que según estas personas, la salvación estaba constituida por la fe en Cristo más las obras de la ley. Algo que no era correcto y que estaba adulterando el evangelio, estaba contaminando el evangelio y Pablo estaba a favor de que el evangelio se predicara en su estado puro, así como Dios, el mismo Cristo, nos los enseñó. Y así los siervos que él dejó después de su ascensión a los cielos, también lo hicieron. Él estaba a favor de que el evangelio fuera predicado e enseñado en su más alta pureza. Y así como Pablo estuvo vigilante, estuvo atento, nosotros también debemos estar alerta
acerca de las personas que están predicando el Evangelio, de qué manera lo están haciendo. Y Pablo le habla a los Gálatas porque no solamente el que tuerce la doctrina es culpable, sino el que se deja influenciar. ¿Por qué digo esto? Algunos dicen es que en la iglesia hay personas con escaso conocimiento y hay que protegerlos porque son recientemente bautizados. Y entonces hay que tener cuidado de ellos. Esto es verdad. A las personas recién bautizadas hay que acogerlas, tratar de enseñarles. Y también se dice que hay débiles en la fe y el mismo apóstol Pablo nos enseña que a los débiles en la fe hay que sostenerlos y esa es una gran verdad. Pero nosotros en la iglesia debemos tener un avance progresivo y no regresivo o no quedarnos estáticos en un estado espiritual en el cual no avanzamos ni hacia adelante ni hacia atrás. Esto debe ser progresivo. El que se bautizó hace pocos días debe esforzarse por cada día, ir aprendiendo más, ir escudriñando la palabra, tratar de entender un versículo bíblico y lo poco que va aprendiendo cada día, entonces debe ponerlo en práctica al interior de su familia, con su vecino, y no podemos esperar que todo el tiempo haya un hermano que tenga que estarnos edificando, porque va a llegar el tiempo, como lo dice el autor de los Hebreos, debiendo ser ya maestros, es necesario que se les vuelva a dar la leche espiritual, que se les enseñe los primeros rudimentos, es decir, que reciban las verdades más básicas de nuevo del Evangelio. Esto no puede ser así todo el tiempo. Y los Gálatas habían sido instruidos, entonces ellos estaban en capacidad de identificar cuál era el Evangelio verdadero. Ellos no tenían necesidad de esta carta porque ellos habían sido instruidos. Sin embargo, se hizo necesario porque la instrucción les demoró demasiado poco. Entonces, Dios espera que aquel que es débil en la fe algún día deje de serlo, porque su crecimiento, más bien en sentido espiritual, va a estar siempre en crecimiento y no en decrecimiento. Y también espera que aquel cristiano que es niño espiritual en algún momento llegue a ser un adulto espiritual. Entonces, eh, vendrán tristes consecuencias sobre las personas que teniendo el conocimiento se dejan engañar. Y para la muestra un botón, vayamos al huerto Edén, Génesis capítulo 3. El hombre fue creado primero que la mujer. Y al hombre se le dio la instrucción. La Biblia no me muestra que fue a la mujer a la que se le dio la instrucción. Al hombre se le dijo en Génesis capítulo 2
versículo 15 más o menos dice, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. El hombre recibió esta instrucción. Sin embargo, la mujer fue creada, a la mujer no se le dijo nada. La Biblia no me muestra que Dios le dio instrucciones antes de ponerla, de mostrársela al hombre. Y lo que hemos aprendido es que el hombre pecó por rebeldía, porque conociendo el mandamiento, lo quebrantó, y la mujer pecó por ignorancia. Sin embargo, el que pecó por rebeldía y la que pecó por ignorancia, ambos fueron castigados. Y si usted va a Génesis 3 del 14 al 19, usted va a encontrar allí que Dios dice que a la serpiente le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está el castigo de la serpiente, que fue la artífice de este plan malvado que hizo pecar a la humanidad. Luego a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está el castigo para la mujer, y Dios pudo haber dicho, pobrecita Eva, ella no sabía nada de esto. Es más, Dios pudo haber dicho, la culpa es mía porque yo no le dije nada. Sin embargo, por pecar, por ignorancias, por dejarse engañar, por creer más a la criatura que al creador, entonces Dios decide castigarle. Y al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirás, y con dolor comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermanos, el engaño, sobre todo cuando usted tiene el conocimiento, no es justificación delante de Dios para que Dios le pase por alto el castigo. No es que yo demoré 50 años en una iglesia, pero ahí el evangelio, además de la fe en Cristo, le añadían otra cosa. Pero yo no sabía. La Biblia dice que nosotros tenemos, o la Biblia no dice, esa es una realidad que nosotros vivimos diariamente. Nosotros tenemos capacidad de razonamiento, capacidad de análisis, tenemos ojos espirituales para poder ver e identificar si el evangelio está siendo mal enseñado en una congregación. Entonces, con esto en nuestra mente, vamos a ver al apóstol Pablo hablando en un tono serio en Gálatas capítulo 3. Y era un tono serio porque se trataba de una situación seria. Y eso también
tenemos nosotros que hacer entender eh, si somos líderes espirituales, si Dios nos ha dado la facultad, la potestad de poder enseñar, no de alterar la palabra, porque nosotros enseñamos lo que recibimos de Dios y eso no podemos alterarlo, lo que nosotros enseñamos no es nuestro. Y nosotros debemos saber cuándo hablar con seriedad, cuándo ponernos a sentarnos a llorar con el hermano que está atravesando una situación difícil y hablarle con seriedad a la persona que no está predicando un evangelio de manera correcta y brindarle una sonrisa a la persona que ha alcanzado un triunfo y lo comparte con nosotros. Eso se llama carácter adecuado, es decir, obrar según la situación. Y el apóstol Pablo en estos momentos estaba hablando de un tema serio, hablando en un tono serio, perdón, porque se trataba de un tema serio. Se trataba de los requisitos del ser humano para poder alcanzar la salvación. Y si alguien recibía esos requisitos de manera incorrecta, entonces no iba a ser salvo. Tan sencillo como eso. Entonces Pablo empieza a hablar en un tono serio. Versículo 1 en Gálatas capítulo 3 dice, oh Gálatas, empieza diciendo esto. Es decir, no se dirigió a ellos ni como hermanos amados, ni diciéndole hijitos. Es como cuando la esposa se enoja con el esposo y no le dice mi amor, ni le dice papi, ni le dice cariño, sino que lo llama por el nombre. Rodolfo Vinicio. Eso es para preocuparse, porque es que cuando a uno le dicen los dos nombres, es porque algo serio está sucediendo. O cuando a mí me dicen John Freddy, que son mis dos nombres, entonces ya yo me preocupo porque no es bueno lo que me van a decir. Aquí el apóstol Pablo le dijo, oh Gálatas, o sea, los llamó por el gentilicio de la ciudad o la provincia o como se llamara el territorio allí, de donde eran. Lo que quiere decir que no era algo eh, menor o sencillo lo que se iba a tratar. Oh, Gálatas, insensatos, les dice. Ahora, un insensato es aquel que tiene un cerebro para pensar. Sin embargo, aunque tenga todos los elementos a su alrededor para poder sacar conclusiones, para poder obtener conocimiento de verdades prácticas acerca de las escrituras, a pesar de que tenga esto, la persona no es capaz de hacerlo o no quiere hacerlo. Es como cuando se sufre de una miopía espiritual. La persona tiene un cerebro brillante, pero a pesar de que tiene ojos, por muy cerca que tenga las cosas, no va a poder hacer nada. Y de hecho, hay ciegos, conozco muchos ciegos que tienen un cerebro brillante y a pesar de ser ciegos, eh, la falta de visión no es un impedimento para que sean
personas que puedan obtener verdades prácticas acerca de cualquier tema en cualquier campo. Entonces, un insensato es como un miope en sentido espiritual. Las escrituras a veces lo tildan de, como les dijera, lo tildan de necio, de torpe, de tonto. Así, en otras versiones, usted va a encontrar estos sinónimos de la palabra insensato. Y vamos a algunos textos bíblicos donde se encuentra esta palabra. Por ejemplo, Lucas 24, aquí me equivoqué, 24, 25. Nos dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí esta palabra se menciona porque esto ocurre después de que Jesús resucita y existen personas que no creyeron en su resurrección. Y Jesús les dice esto porque ellos habían leído todo esto que iba a suceder en los profetas, en los libros de la ley, y sin embargo, a pesar de que tenían todas las piezas del rompecabezas allí, les costó entender lo que ya estaba escrito hace años, hace siglos, y no sé si milenios. Sí, milenios. Esto estaba escrito hace años y ellos lo conocían porque a ellos se les enseñaba los rollos de la ley de los profetas. Y él les dice, insensato, tienen todos los elementos aquí y todavía no creen. Entonces, estas personas eran miopes espirituales porque tenían la verdad al frente y no pudieron identificarla. Vamos ahora a otro texto que también nos habla de la insensatez. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Aquí nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Aquí la palabra necia es lo mismo que insensato y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto va dirigido a aquellas personas que aman el dinero, que no tienen la riqueza ni en el banco, ni en una finca, ni en sus propiedades, sino que la riqueza la tienen en la mente. Desean enriquecerse, intentan malabares que van en contra de la voluntad de Dios y finalmente terminan haciéndose daño a sí mismos. Por eso son necios o son insensatos. Y vamos a otro texto donde también se consigue esta palabra. Tito, capítulo 3, versículo 3. Nos dice aquí la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en maldad
y envidias, aborrecibles y siendo y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que antes de nosotros haber desarrollado nuestra fe en el Señor Jesucristo, también éramos insensatos. Y muy probablemente después de habernos bautizados, hemos sido insensatos por algún tiempo, porque llegamos sin nada de conocimiento. Y mire lo paciente que es Dios, que le ha dado tiempo a usted, me ha dado tiempo a mí, para que salgamos de esa insensatez. Dice que en otro tiempo lo éramos, pero usted y yo sabemos que ya no debemos ser insensatos, que no debemos ser esclavos de los malos deseos, de emociones negativas e incluso no podemos odiar ni siquiera a aquellos que se han declarado enemigos nuestros. Entonces, volviendo a Gálatas, vemos estas palabras: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Les está preguntando quién, cuando dice quién os fascinó, está hablando aquí de una creencia maligna. Es decir, lo que les quiere manifestar Pablo, lo que les está preguntando, ¿quién les aplicó tal vez alguna oración de brujería? Claro que no es, él está hablando en sentido figurado, en sentido metafórico, no está hablando de una manera literal. Él dice, es como cuando el hombre le dice a la mujer, eh, ¿qué me hiciste tú para que me enamorara con tanta facilidad? Me embrujaste. Se sabe que la mujer no lo embrujó, pero es una manera como que poética de hacerle entender a la mujer que está enamorado. O de pronto a veces decimos, claro, que esto ya no es tan metafórico, sino que algo de literal tiene cuando dicen, yo no sé qué le vio esa mujer a ese hombre, ¿será que le echó brujería? Porque no me explico cómo cayó tan fácil si ese hombre no es digno de ella. Algo parecido quiere decir aquí. A ustedes los embrujaron porque ellos creyeron con mucha facilidad, creyeron que además de la salvación en Cristo, se necesitaba obedecer los mandatos de la ley. Entonces Pablo les pregunta, ¿quién los embrujó para que no obedecieran a la verdad? Y luego dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue predicado claramente entre vosotros como crucificados. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, y todo esto lo hace para que la luz se sea manifiesta en sus ojos espirituales y ellos puedan entender la exhortación del apóstol Pablo. Les está diciendo, Cristo fue predicado ante sus ojos claramente. Es más, ustedes por la predicación que recibieron, es como si hubieran visto a Cristo crucificado debido a la claridad que recibieron en el Evangelio. Entonces, nosotros, ya a manera de ir redondeando, de ir concluyendo, nosotros, amados hermanos, debemos
pedirle a Dios que nos dé esa claridad que necesitaban los Gálatas y no dejarnos fascinar por cualquier viento de doctrina, porque hoy no le van a añadir la circuncisión a la salvación, pero sí le añaden otras cosas que no son bíblicas, que la Biblia no dice y a veces queremos forzar el texto bíblico a que diga lo que no nos ha mandado a decir. Y debemos tener mucho cuidado con esto, con saber qué es lo que la persona necesita para poder alcanzar salvación. Mis hermanos, le doy muchas gracias por haber dedicado su tiempo a escuchar esta enseñanza. Eh, Dios me los bendiga y espero que esto sea de mucha bendición para todos nosotros.